Sí, el año pasado fue así. Hubo 2 intentos de asesinato contra el Papa Francisco por, Mm. por esta red, con tal de poner un papa ultraconservador. Ahora déjenme decirles, si no todos, la mayoría de los sacerdotes y laicos en estos países que quieren forzar la renuncia del papa o que lo quisieron matar pero no pudieron en 2 intentos el año pasado, todos ellos apoyan a Trump, Mm, ¿ok? Ahí podemos ir interesante. armando bien las Ujú. cosas. Y aquí sí no es teoría conspirativa, que no, no, no. Ellos apoyan a Trump, lo apoyan al 100%. Y no es secreto que las políticas de Trump son defender a la iglesia. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas que usted esté viendo esto. Estamos muy agradecidos que usted está con nosotros. Tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Ustedes ya han visto que en el canal hemos hablado un poquitito y en el WhatsApp Group también, para todos aquellos que están en los grupos de WhatsApp. Hemos hablado un poquitito de lo que está pasando ahorita con la enfermedad del Papa. Hemos estado hablando y leído noticias con respecto a este tema. Y también, como les dije, yo he escuchado de que hay alguna sección en el Vaticano y en el mundo que está buscando por un papa conservador. Pues bueno, déjenme decirles que hoy tengo un invitado muy especial que tiene mucho más información de las cosas que he leído y de las cosas que he compartido con ustedes aquí en el canal o en WhatsApp. Yo creo que este programa va a ser de mucha bendición para todos ustedes, para mí y para muchas personas que van a ver. Así que ahorita usted tiene la oportunidad de compartir este video, ¿verdad? Y de invitar a más personas para saber, entender y comprender toda esta situación con respecto al Papa, con respecto a su enfermedad y con respecto a los futuros papas. Ustedes saben, como siempre decimos en este canal, estamos viviendo en tiempos importantísimos y tenemos que entender las cosas que están pasando en el mundo, nunca, sin embargo, dejando de lado lo que la Biblia nos dice. Recuerden que, como siempre decimos, es muy fácil para nosotros confundirnos y enredarnos con muchas noticias, pero lo que buscamos también con este programa y como la mayoría de los videos también, es que nosotros podamos entender lo que está pasando a la luz de la escritura, ¿verdad? Y también queremos que en este programa todos nosotros podamos también ser motivados, inspirados a estudiar más su palabra. Así que yo creo que con este tema va a estar muy interesante. Creo que nos va a ayudar a estudiar más las profecías y pues lo más importante es prepararnos porque Jesucristo viene pronto. Yo creo que eso nos debería hacer a todos muy felices, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos física, mental, pero especialmente espiritualmente. Así que quiero invitar a mi amigo, y ahí usted lo tiene en pantalla, a mi hermano Gabriel Piedra, ¿verdad? Y él, así como yo, también es de Costa Rica, ¿verdad? Y él está ahorita allá en Costa Rica. Y pues bueno, voy a dejarlo que se introduzca para que nos cuente un poquitito de lo que él hace, de su vida, y nos cuente un poquitito de todo, de cómo él obtuvo toda esta información. Y después les vamos a hablar un poquitito de un material bien importante que él tiene que todos ustedes pueden también adquirir. Así que mi hermano, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo andamos por ahí? Bueno, Esteban, primeramente que el Señor te bendiga. Ya nos conocíamos un poquito por el WhatsApp, pero es la primera vez que interactuamos cara a cara, ¿verdad? Ujú. Ya, y bueno, gracias al Señor estamos muy bien, con mucho calor por aquí en Costa Rica, calor tremendo aquí en Alajuela. Pero bueno, básicamente, muy resumidamente, bueno, yo tengo estudios en teología, estudié teología, estudié también un certificado de nutrición basada en plantas por el T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies y la Universidad de Cornell. Mis estudios de teología es un máster y un doctorado de Zaragoza en España y algunos estudios en biología molecular. Básicamente eso es lo que hemos estudiado con el objetivo primario de dedicarlo al Señor, ¿verdad? Es para eso. Amén. En cuanto a qué nos dedicamos, brevemente, bueno, mi esposa, ella y yo tenemos un ministerio conjunto, pero también ella tiene pues su parte muy específica en su ministerio. Si bien es conjunto, ella tiene su parte muy específica como yo la mía. Ella se dedica en el tema, muy involucrada en el tema de la reforma pro salud, con el tema de predicar el evangelio de una manera integral, de una manera como Cristo lo hizo, no solo de una manera pues como muy estructurada, que el orden es importante, pero de una manera natural como Jesús lo hizo, ¿verdad? Ese es el Mm. propósito.
Prácticamente estamos en un ministerio, se puede decir que a tiempo completo. Yo he escrito algunos libros en Ujú, español, en inglés, hay unos que tienen que traducirse al inglés. Damos algunos seminarios online. Últimamente no estoy como mucho yendo presencialmente, pero online, particularmente más que todo en inglés últimamente. Y bueno, realmente yo soy operador de computadoras de profesión y nos hemos dedicado a eso, pero para finalizar, quizás en lo último que estamos ahorita, bueno, un servidor está investigando, hablando con personas, con fuentes sobre cosas que están pasando en Estados Unidos y con el Papa Francisco en este mm, momento. Y hemos estado hablando con una cantidad de personas en cuanto a eso y reuniendo documentación, pero también estoy acabando un libro y estamos con planes relacionados a ese libro y a todo eso para hacer algunas entrevistas específicamente por el momento en inglés a través de medios seculares. Es que Dios ha abierto las puertas con el fin de que no solamente nosotros, sino como cristianos, sino que el mundo secular pueda conocer la visión que tenemos nosotros de la profecía, pero históricamente, que miren la historia, qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde va ujú. esto y que de ahí se despierte la curiosidad. Interesante, interesante. Pues buenísimo. Mi hermano, usted, como nos decía, ha escrito varios libros, ¿verdad? Muchas de las cosas que ha compartido con nosotros. Yo vi varios videos que usted hizo, inclusive con un noticiero bien conocido aquí en los Estados Unidos en inglés y también con un canal, Strange Normal. Y los que ven el video saben que hemos nosotros traducido bastante material de ellos también. Acerca de los ovnis y todo lo demás. Y yo creo que vamos a tener un programa bien interesante acerca de los ovnis y el Vaticano y todo lo demás en el futuro. Así que si usted quiere ver eso, déjenlo en los comentarios y suscríbase al canal para que pueda estar pendiente cuando eso pase. Pero con respecto a este libro que usted tiene, especialmente el libro, muchas cosas que va a compartir hoy veniendo ese libro, cuéntenos un poquito más del libro, dónde la gente lo puede conseguir, de qué habla un poquito. Y como usted dijo, está en inglés, pero también está en español, ¿verdad? Ujú, Exacto. Brevemente, bueno, el libro se llama Una nueva civilización, la historia oculta de la Iglesia Católica, la masonería y fuerzas no humanas. Ahora, quiero dejar algo muy claro un porque título bastante interesante, ¿verdad? sí, exacto, exactamente. Yo me preocupé mucho por ese título porque es un título que realmente despierta mucho la alarma son teorías conspirativas. Tal Mm, vez lo que les puedo decir muy brevemente en ese sentido, antes de entrar a qué trata el libro muy, muy brevemente, les comento que yo soy enemigo absoluto de teorías de conspiración. Ahora, ¿qué me refiero yo por teorías de conspiración? Que te presentan una hipótesis, se hace una conexión de la Iglesia Católica con esto, con lo otro, y digamos, hay una relación donde uno dice, oh, aquí hay algo, ¿verdad? mm, mm, Pero estamos uniendo puntos donde se arma una posibilidad muy grande de que tal vez hay una conspiración, pero no hay en medio de esos puntos donde se conecta, en medio no tenemos la evidencia empírica que sustente esa suposición. mm, Yo soy enemigo de tomar esas cosas como un hecho, porque no mm, deberíamos serlo. ¿Por qué? Porque en el pasado, tristemente, entre nosotros, en el cristianismo, sea bautista, particularmente bautista, o metodismo, o adventista, o de otros, pues se ha cometido el error de hacer eso y cuando se consiguió documentación, se encontró que a veces sí, sí era lo que se pensaba, pero la vasta mayoría de las veces no. La documentación mm, demostró que no. Entonces, yo por lo que voy es por el tema de la documentación, documentos que mm, realmente validen todo eso y también el tema de fuentes internas que estén en medio de todo eso. Ahora, ¿de qué trata el libro brevemente? El libro se extiende desde el siglo XVII hasta la actualidad y trata la historia de la masonería y la Iglesia Católica. Muy brevemente es cuando la Compañía de Jesús o los jesuitas estuvieron en una batalla por el tema de la libertad religiosa. La masonería siempre ha sido progresista, mm, solo que hay un cambio ahora. Del progresismo está pasando a ser una masonería conservadora.
¿ok? Interesante. Muy interesante y no es casualidad. Mm, Por otra parte, en el tema de la Iglesia Católica, los masones se enfrentaron mucho a los jesuitas en el siglo XVII porque ellos ellos eran los principales agentes dentro de la Santa Alianza. La Santa Alianza era los servicios de inteligencia del Vaticano, como decir la mm, CIA de los Estados Unidos o el mm, OIJ aquí en Costa Rica. Hoy en mm, día se llama la entidad. Entonces, hubo una batalla por los jesuitas, fueron abolidos, la masonería tuvo que ver con esa abolición en el siglo XVIII. En 1914 el Papa Pío VII restituye a los jesuitas para poder combatir al poder francés y a la masonería. Y entonces, terminando con el resumen, hay una batalla porque los jesuitas y la masonería se codeen con el control de la sociedad. Entonces, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos entran en juego para traer la paz en Europa. La masonería francesa, y esto lo digo porque yo vi el documento original, yo tengo parte del documento original, lo tengo. mm, Este, por medio de la masonería francesa, el Gran Oriente de Francia, varias logias de diferentes partes del mundo, participaron para formar la Liga de las Naciones, que es la mm, precursora de la Organización de las Naciones Unidas. A raíz de eso, la Iglesia Católica se puso muy celosa porque dijeron traer democracia a Europa es sinónimo de quitarle influencia a la Iglesia Católica. Entonces se armó una operación para disminuir el poder de la masonería francesa y de los Estados Unidos, para echar a perder lo que la Liga de las Naciones quería hacer en Europa, que era la creación de lo que hoy conocemos la Unión Europea. Entonces, los masones tienen relación con los jesuitas. Y cuando tienen mm, esa relación con los jesuitas dicen, venimos como amigos, venimos porque somos de libre pensamiento como ustedes, pero una cosa es esa, los principales fue de Busquois, que fue enviado por el Papa Pío XI, y después de eso fue Joseph Berthelot, fue el otro jesuita. Y entonces ellos hablaban de amistad y amistad, pero cuando ustedes ven las cartas y los documentos, los jesuitas estaban hablando de engañar a la masonería para controlarla. Cuando Hitler ganó el poder, entonces los jesuitas se volcaron contra la masonería. Cuando Hitler perdió la guerra, en Francia entonces los jesuitas estaban diciendo, no, no, nosotros estábamos en contra del nazismo y todo eso, y pues mm. era mentira. Entonces, So, básicamente se adaptan dependiendo de quién está en el poder. Básicamente, ¿no? Se adaptan dependiendo de quién está en el poder. ellos se adaptan y Ujú. yo he hablado con ellos personalmente y ellos se adaptan. Ahora, Con los jesuitas. he hablado personalmente con los jesuitas con tres miembros de los servicios de inteligencia del Vaticano. Interesante. Para las personas que quizá no están familiarizados con los jesuitas, bien breve, tenemos varios videos que vamos a publicar con respecto a eso, de hecho, traducidos de Little Light Studio, pero brevemente, ¿quiénes son los jesuitas y por qué es tan importante y por qué, especialmente en Bueno, esta conversación? bueno, los jesuitas o la Sociedad de Jesús, se le llama la Sociedad de Jesús porque ellos dicen que siguen los pasos de Jesús, los pasos de la Mm, pobreza e ir donde sea que Dios los llame. Fue fundada en el siglo XVI, en el año 1536, por un soldado español llamado Ignacio de Loyola. mm, Entonces, se dice que fueron fundados con el fin de destruir el protestantismo, no realmente. Ellos fueron fundados con el fin de ayudar al Papa en la promoción del catolicismo, pero cuando parte de los jesuitas llegaron a Alemania, ellos se escandalizaron al ver la reforma de Lutero cómo estaba avanzando. Entonces ellos agregaron como segundo punto de más importancia combatir al protestantismo. mm, Eh, Ellas son consideradas las tropas de choque del Papa. Es la orden más intelectual de la Iglesia Católica. Muchos de ellos tienen doctorados, a veces dos, tres doctorados en diferentes ramas, astrónomos, científicos, wow. tienen muchas ramas, pero jesuita puede ser sacerdote y a la vez puede ser un erudito en una universidad o erudito para ayudar en otras cosas, o jesuita puede ser no necesariamente que se hizo sacerdote, pero es jesuita de que sigue los principios ignacianos, de la espiritualidad ignaciana, de Ignacio de Loyola, Mm, el fundador, y pueden ser abogados, muchos abogados hay.
dentro de la Compañía de Jesús o los jesuitas. Entonces, por eso es que eran tan temidos, se metían Mm, con los reyes de Europa, se metían con todo eso para fortalecer el poder del catolicismo. Solamente que con el Concilio Vaticano II la cosa cambió. Los jesuitas ahora son, dentro de la Iglesia Católica conservadora, es la rama más odiada y despreciada de la Iglesia Católica. Entonces, ¿son ellos conservadores o liberales? La vasta mayoría son progresistas. Ah, Algunos progresistas, son, progresistas. Ujú, algunos son más progresistas que otros. Ellos apoyan pues la comunidad LGBTQ, ujú, otros apoyan solo LGB, otros LG, otros apoyan el comunismo muy abiertamente, otros no lo ujú. apoyan. Hay sus hay sus diferencias, pero son progresistas. Hay algunos que son conservadores, ¿verdad? Hay Ok. algunos que otros que son conservadores. Y Gabriel, bien importante recordarle a las personas que el Papa actual, Bergoglio, es un jesuita, ¿verdad? Él es jesuita y es masón. Ujú, y es masón. Es Mm, masón, yo tengo tres fuentes que lo corroboran. Una de esas es un audio, a ver, en el año 1994 hubo un ataque terrorista en suelo argentino. Ese ujú, ataque terrorista fue realizado contra una sinagoga judía, pero a partir del año 2000 y tanto, 2006, hubo un abogado judío en Argentina que comenzó a hacer la investigación de ese ataque terrorista y al parecer todas las pistas llevaban a la embajada de Irán en Argentina. mm, Entonces se interceptaron llamadas telefónicas para hacer la investigación. El diario La Nación, que es creo que el principal diario en Argentina, uno de los principales diarios de investigación en Argentina, La Nación, publicó muchas de las escuchas telefónicas y en una de esas escuchas telefónicas, uno de los sospechosos, Karim, habla con alguien más de la embajada y le dice que había tenido un encuentro con los servicios de inteligencia del Vaticano en Argentina. Yo sé quién es él. Y entonces, en esa conversación, el jefe de los servicios de inteligencia del Vaticano en Argentina le dijo que él era masón y que el Papa también lo era. mm. Y yo escuché la grabación. La grabación la habían borrado, pero yo la conseguí. La tengo en mi poder. Pero hay dos fuentes más, dos fuentes más que tengo corroboradas de que él es masón. Y una fuente más que visitó al Papa en persona en el año 2014, que me confirmó los enlaces de Bergoglio. Bergoglio es el actual Papa Francisco con la masonería. Tal vez un último detalle a comentar acá es que cuando él fue el cardenal primado de Argentina, antes de ser papa, él tuvo a Jean Yves Calvez. Él fue provincial de los jesuitas en Francia Mm, durante la época donde los masones estaban queriendo engañar a los jesuitas. Entonces mm. Bergoglio toma a Jean Yves Calvez para traer amistad entre la Iglesia Católica y la masonería, pero era una manera de apañarlos y engañarlos. Interesante. Entonces, definitivamente él tiene conexiones con la masonería. Ahora, él y es un jesuita también. Y entonces todas estas cosas están mencionadas con los sources, como dice en inglés, con las fuentes en el libro, ¿verdad? Eso está, yo aquí lo dije, en inglés Un se dice resumen in a ese. nutshell, ¿verdad? Pero en una Exacto. cáscara de nuez, pero yo pongo toda la documentación, pongo todas las fuentes. En algunos casos pongo nombres de gente con la que conversé porque tengo el permiso. En algunos Ujú, casos no coloqué nombres porque ellos me dicen, por favor, no menciona mi nombre, ¿verdad? Entonces uno tiene ujú. que respetar eso. Entonces, toda esa investigación está en el libro que se puede conseguir en Amazon. Amazon lo pueden ver en pantalla ahí para aquellos que están interesados tanto en español como en inglés. El libro está ahí disponible. Entonces, Gabriel, déjame preguntar, entonces ahora sabemos que el Papa Francisco está enfermo, hay noticias que se mejora un poco, hay otras noticias que al parecer no está tan bien, hemos visto y hemos hablado también en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Hemos mandado otros videos de cómo ya inclusive el Vaticano y ciertas personas se están preparando para un funeral, que ya hay ciertas conversaciones de posibles papas. Dentro de la lista de los 10 papas, al parecer hay un papa aquí en los Estados Unidos que sería sí electo, sería el primer papa estadounidense y es un papa muy conservador. Hay otros nombres, obviamente, que van con la línea progresista del Papa Francisco. Con respecto a todo esto, ¿verdad? ¿Qué sabemos? ¿Qué podría pasar? En uno de tus videos yo escuché que hay muchas personas, y tú puedes corroborar y aclararme,
o Ujú. corregirme, que muchas personas en el Vaticano ya andan buscando por un papa un poquito más conservador, y una línea más conservador, quizá para adaptarse a las nuevas políticas, especialmente Estados Unidos. ¿Qué sabe de toda esta situación? Hay mucha información. Bueno, Ujú, antes que nada, hay algo que quiero decir acá y es que yo creo realmente que el Papa Francisco ha avanzado muchas cosas que han tenido que pasar, lo creo totalmente. Pero hay ujú, algunos que creen que ya que Trump ganó, Donald Trump ganó, y Donald Trump está completamente, casi que totalmente en contra de las políticas del Partido Demócrata, que es más progresista ya en los Estados Unidos. ujú, Y el Papa Francisco era más prodemócrata que pro republicano. Él con Donald Trump no se lleva bien. Lo visitó en el Vaticano, pero no lo recibió muy bien. Hubo cosas. Se dijeron cosas de que, por ejemplo, el Papa Francisco digo que Donald Trump le dijo, voy a hacer todo lo que usted diga. No hay ninguna fuente noticiaria ni confidencial que haya dicho eso. Eso realmente es, mm, por si lo han escuchado, eso no es cierto. Realmente no se llevaron muy bien. Entonces, la cuestión es que muchos creen que ahora que ganó Trump y que Trump es conservador y no demócrata, como Francisco apoya más al Partido Demócrata, que tenemos una pausa de paz por un tiempo. Eso no es cierto. Eso mm, no es cierto. Eh, Les comento. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a eso? Cuando el Papa Francisco ganó, fue muy bien recibido, pero a los meses comenzó a ganarse sus enemigos. Por ejemplo, el más grande enemigo de él es el cardenal Raymond Leo Burke. ujú. Raymond Leo Burke es un cardenal estadounidense, no solo conservador, él es ultraconservador. Ultra. Él, junto con un arzobispo muy conocido que el Papa pues lo excomunicó, el arzobispo Carlo María Viganò, que se la dio a la fuga. Él fue también embajador del Vaticano en los Estados Unidos cuando el Papa Francisco visitó en septiembre del 2015 el Vaticano. Él es un gran enemigo de Francisco. También el exprefecto para la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que son los teólogos que defienden la fe de la Iglesia Católica, era pues un alemán. Él también está muy en contra del Papa Francisco. También está el obispo, el arzobispo Schneider. Y hay muchos nombres ahí que podríamos mencionar, que es una coalición de sacerdotes, cardenales, obispos, arzobispos y muchos laicos católicos, muchos laicos, sea de a pie, normales o que tienen pues títulos universitarios, han formado alrededor del mundo una resistencia contra el Papa Francisco, porque él ha tomado medidas muy progresistas. Entonces Mm, ellos dicen, Francisco está en contra de la fe católica. Entonces hay cardenales y sacerdotes que han ido muy en contra del Papa Francisco, demasiado. Hay medios como One Peter Five y muchos otros, particularmente de Estados Unidos, que están en contra de él. Ahora, el Papa Francisco sabe muy bien, y esto no son fuentes confidenciales que me hablan a mí, hay libros, las noticias lo dicen. El país donde la Iglesia Católica está más en contra del Papa Francisco es los Estados Unidos. ujú, ujú, La Iglesia Católica tiene una buena rama progresista ya en los Estados Unidos, pero a nivel general, la clerecía católica es más conservadora ya, con excepción de las universidades jesuitas que están a favor del Papa y muchas otras, pero la universidad que está más a favor, más en contra del Papa Francisco, es la Universidad Católica de América. La mm, Universidad Católica de América es ultraconservadora. Ahí se formó un grupo hace unos años atrás de magnates, de multimillonarios que están en contra del Papa. Y ellos, esto que les voy a contar está en un libro, está en español y en italiano. Es un libro escrito por un periodista italiano-español llamado Vincenzo Lozano. Se llama ok, Vatican Gate, el complot mm, ultra. Ultra se refiere a ultraconservador contra el Papa Francisco y la manipulación del próximo cónclave. ¿De qué habla él en el libro? Él se reunió con muchas fuentes del Vaticano, se reunió con un miembro de los servicios de inteligencia del Vaticano, que hoy se llama la entidad, antes era la Santa Alianza, hoy se llama la entidad. Se reunió y ellos, el servicio de inteligencia del Papa y muchos otros siguieron la pista y encontraron que hay una red de muchos de estos sacerdotes con el Partido Republicano de los Estados Unidos. No todo el Partido Republicano, pero varios de los elementos más reaccionarios del Partido Republicano de los Estados Unidos, como por ejemplo la congresista Lauren Boebert, que ella
ha dicho, ha dicho ya 2 o 3 veces que, perdón la palabra, no es una palabra Ujú. vulgar, pero es una palabra fuerte. Hay que tirar a la basura ese muro que separa la iglesia y el Estado, y la iglesia tiene que Mm, controlar el Estado. Entonces, interesante. varios de esos congresistas tienen relación con la rama más ultraconservadora de la Iglesia Católica que está muy detrás del gobierno de Trump. Se llama el Opus Dei. Muy Mm, brevemente, el Opus Dei fue fundado en el año 1936 por un sacerdote católico llamado José María Escrivá. José María Escrivá de Balaguer se unió con el gobierno franquista, el gobierno del generalísimo Francisco Franco de España. Fue la famosa dictadura española, donde Franco puso una dictadura católica y él defendía la unión de la iglesia y el Estado, y en nombre de la iglesia católica mató a más de 1 millón de sus miembros. mm, No había libertad allá. Y el Papa Pío XII apoyó mucho la dictadura de Franco, la apoyó. Entonces, y el Opus Dei y con José María Escrivá apoyaron eso allá. Pues bueno, ese es el mismo Opus Dei que está detrás de Donald Trump. Ya van a ver rápidamente cómo se conecta con el Papa. Lo estoy súper resumiendo. Ahora, ¿qué es lo que ujú, pasa en este caso? Aquí estoy combinando información de Vincent Lozano con información que él no puso en su libro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues hay un hombre, un billonario ya llamado Leonard Leo. Él es católico romano. Él fue el consejero de Trump para la mayoría de los jueces conservadores que Trump eligió en su primera administración. 2 de ellos son católicos romanos que apoyan ujú, la unión de la ujú, iglesia con el Estado. Uno de ellos no es católico, pero es muy simpatizante de la iglesia católica. Son ultraconservadores. Ellos, a partir del año antepasado, han puesto 9 o 10 enmiendas religiosas mm, para apoyar la religión en el país. Una de ellas es una enmienda para respetar el domingo a todo aquel que quiera pedirlo en el trabajo. Eso fue en junio del año pasado. Eso fue muy interesante. público. Mm, Washington Post, The New York Times, CBS News, etcétera. Ahora, muchas de estas personas tienen ligamen con esta red que quiere traerse al Papa para que renuncie o para que muera. Tienen enlaces, por ejemplo, con el partido político más conservador de España, que se llama Vox. mm, Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, este partido político de España, Santiago Abascal tiene mucha amistad con hijos de Francisco Franco, el exdictador español. Son muy procatólicos, están muy atados con la Italia de la primer ministro de Italia, Giulia Meloni, que ella parece como que quiere mucho al Papa, pero realmente es una pantomima. Ella se lleva muy bien con Santiago Abascal. Ella está en lugar de heredera del partido político al que perteneció Benito Mussolini, el mm, dictador de Italia. Estamos hablando de eso. Tiene enlaces con la rama más ultraconservadora de Francia y entre varios países. Y hay una red ahí de sacerdotes y laicos y demás, que ellos han planeado traerse al Papa Francisco para que renuncie. De hecho, Vincent Lozano pone en su libro que el año pasado, estamos hablando, sí, el año pasado fue así, hubo 2 intentos de asesinato contra el Papa Francisco por, mm. por esta red, con tal de poner un papa ultraconservador. Ahora déjenme decirles, si no todos, la mayoría de los sacerdotes y laicos en estos países que quieren forzar la renuncia del papa o que lo quisieron matar pero no pudieron en 2 intentos el año pasado, todos ellos apoyan a Trump. Mm, ¿Ok? Ahí podemos ir interesante. armando bien las Ujú, cosas. Y aquí sí no es teoría conspirativa, que no, no, no. Ellos apoyan a Trump, lo apoyan al 100%. Y no es secreto que las políticas de Trump son defender a la iglesia. Él puso claro. un nuevo task force, un nuevo grupo de trabajo para defender la religión. ¿Y a quién Ujú, escogió ujú, para eso? Escogió a Pam Bondi, que es la ujú, directora del Departamento de Justicia. Pam ujú, Bondi habla de unir a la iglesia con el Estado. ujú. Y ella dijo que va a perseguir a todos los que vayan contra el cristianismo. ¿Ok? Imagínense. Ujú, Varios de ellos, hablemos de que varios de ellos
De hecho, muchos de los que están en la administración de Trump son cercanos a lo que se está hablando mucho en Estados Unidos, el ultranacionalismo cristiano o el Ujú, nacionalismo cristiano. ujú, Que, por ejemplo, cuando Trump dijo que las elecciones fueron robadas, ¿verdad? Luego se analizaron todos esos argumentos con documentación y demás, y se descubrió que eran inventos de él, pues él dijo, pues me robaron la elección y el 6 de enero, él dijo, marchen al Capitolio pacíficamente, pero sus palabras fueron inflamatorias. ujú, Y hubo muchos de los que llegaron el 6 de enero del 2021 para invadir el Capitolio, para detener la confirmación del conteo de los votos a favor de Biden, para que no quedara ratificado él como presidente y que quedara Trump, marcharon al Capitolio con un montón de símbolos, banderas, escudos, camisetas, toda la parafernalia de grupos ultraconservadores. ujú. Pero la mayor parte de la simbología fueron cruces, Sí, sí. imágenes de la Virgen María, un sacerdote católico que fue para exorcizar el Capitolio. eh, Imagínense. Fueron también, o sea, fueron con rosarios, con Biblias para decir, Cristo tiene que regresar. Cristo Ujú, está defendiendo a Donald Trump. Y hay libros muy buenos como los libros del periodista Robert Costa, no recuerdo el otro periodista del Watergate muy famoso, que escribieron libros como Temor, Miedo, Trump en la Casa Blanca, etcétera, donde lo basó en montones de documentos, en notas, cartas de la misma Casa Blanca, fuentes internas, y ponen todas las conversaciones internas con Trump dentro de la Casa Blanca. Y por ejemplo, Trump dijo a Mike Pence el día antes del conteo, escucha cómo me están apoyando la multitud allá afuera. mm, Ellos quieren que yo tenga todo el poder. Y dice, ¿no te gustaría tener esa clase de poder? Imagínense. Y Pence dijo, no me gustaría que nadie tuviera esa clase de poder en sus manos. Y entonces cuando están marchando al Capitolio, dos congresistas lo llaman por teléfono cuando están adentro, pegándole a la policía, combates, agarrándose de puñetazos con la policía, tirando gas lacrimógeno, haciendo de todo. Dos de esos policías murieron por traumas. Mm, Y entonces, cuando están llamando a Trump, dile a la multitud que pare, dile. ¿Y qué fue lo que dijo Trump por teléfono? Trump dijo, ¿sabes qué veo? Que tú no eres tan patriótico como ellos. Trump no los quiso detener. Lo hizo al Imagínense. final por miedo a las consecuencias. Hace Ujú, poco lo tomaron en micrófono abierto. Yo vi el video. Y en el micrófono le consultan sobre Kim Jong-un. Él es el dictador de Corea del Norte. Y él dijo, así, Kim, tú ves a Kim, todo mundo, todo lo que él dice, todo mundo levanta la mano en apoyo en Corea del Norte, ¿sabes? Él es el fuerte líder de su país. Eso es lo que yo quiero de mi pueblo para conmigo. imagínense. Y ahora, mucha gente decía, este famoso Project 2025, el proyecto 2025, Ujú, que es un libro mamut de 900 y pico de páginas, escrito por la Heritage Foundation, que detrás de la Heritage Foundation está el Opus Dei también. Ahora, mm, en ese documento se habla sobre la nueva administración, su candidato favorito Trump. Y entonces yo leí mucho de ese documento con mucho cuidado y en gran parte de ese documento habla de tomar todo el gobierno federal. ¿Qué es el gobierno federal? El gobierno nacional que está esparcido por las federaciones, por los estados de los Estados Unidos. Es ujú, el gobierno en Washington DC, está el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, el Departamento de esto, de lo otro, los diferentes departamentos y que rigen en el país, pero permitiendo a cada estado sus diferentes libertades, pero siempre rigiéndose bajo los principios del de el gobierno en Washington DC. ujú. Pues ahí decía que todo el gobierno federal tiene que quedar en manos del presidente. Eso básicamente Imagínense. es una dictadura. Ujú, Trump dijo, ujú. no, yo no voy a hacer nada con eso, no tengo nada que ver con ese documento. Pues bueno, hace 5 días atrás, él firmó, ¿cómo se llama? Estas leyes Una, forzosas. una orden ejecutiva. Orden Una orden ejecutiva. ejecutiva, y en esa orden ejecutiva firma que todas las agencias federales tienen que pasar por revisión del presidente y el fiscal general y la interpretación de la ley. Mm, O sea, no hay autonomía. Todo tiene que pasar.
por manos del presidente. Entonces, haciendo eco a lo que ya había escrito, se había escrito en el proyecto 2025, ¿verdad? Project 2025. Exactamente. Ahora, él está conduciendo esto a una dictadura. Ujú. Y yo estoy resumiendo porque las cosas que han salido, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos puede firmar ¿qué es una orden ejecutiva? Es una orden firmada por el presidente que pasa, el Congreso no la tiene que revisar, no la tiene que revisar la Corte Suprema, pero son órdenes, esas órdenes ejecutivas no responden a ir contra la ley de los Estados Unidos, son de emergencia y que se supone no van a escandalizar al Congreso ni a la Corte Suprema. Ujú. Y un presidente puede firmar una vez, dos en un día, tres pasando unos meses. Pero cuando él quedó presidente, al día siguiente firmó 105. Sí. Es el presidente que más órdenes ejecutivas ha firmado en la historia de Estados Unidos. 105 en un día Ujú. para pasar por encima del Congreso y de todo lo demás. Hay algunas de esas órdenes que, no me malentiendan, son buenas. Ujú, Pero ujú, ¿hacia dónde va esto? Ahora él puso a Elon Musk como el director de este departamento DOGE en los Estados Unidos. Y están ujú. revisando todos los gastos de las agencias federales, Sí. particularmente el USAID, ¿verdad? Que es para Ujú, ayudar a diferentes programas de los Estados Unidos para el progreso en diferentes partes del país y en otras partes del mundo. Y se ha encontrado mucha corrupción, pero también se sabe que Elon Musk está diciendo muchas cosas que ya se han desmentido con documentos. mm. Y entonces prácticamente están despidiendo montones de agentes federales. Ojo, yo no estoy diciendo que no han encontrado cosas que realmente son malas, porque sí, pero están despidiendo muchos agentes federales y están haciendo que todo el control vaya quedando en manos del presidente. Quieren eliminar el Departamento de Educación, que han habido Sí. abusos en el Departamento de Educación de los Estados Unidos queriendo, queriendo forzar la ideología LGBTQ a los niños y que Ujú. todas esas guías sexuales, todo eso es terrible y no debe ser. Yo estoy de acuerdo de que eso no debe ser. Pero si bien ellos con las órdenes ejecutivas han eliminado eso, al mismo tiempo, eliminar el Departamento de Educación que lo quieren hacer y eliminar cada departamento y todo quedar en manos del presidente, es decir, todo el poder queda en todo el poder ejecutivo queda en manos del presidente. Y el problema es que como están diciendo los noticiarios, y es verdad, el, ¿cuánto lleva Esteban? Creo que como un mes como presidente. Sí, no, 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 ni siquiera un mes, es como unos 18 días, unos 20, bien cerca de un mes, pero bien, ya, bien poquito. Ni siquiera está Está, en sus primeros 100 días, que son bien famosos. está yendo extremadamente rápido. Súper rapidísimo. Ujú. De El hecho, 6, uh-huh, en lo que tú comentabas, vi una noticia que decía, esto venía de CNN, que obviamente igual no están muy, no les gusta mucho, no son muy simpatéticos de Trump, pero decían que la mayor cantidad de las órdenes y cambios que ha hecho vienen del proyecto 2025, del proyecto 2025. Entonces, si todas esas cosas están ahí y parece que él está siguiendo eso, pues bueno, ¿qué más podría venir, verdad? exactamente. Hablando sobre eso, eh, voy a dar un dato que parece que no me voy a referir a eso, pero es un datito rápido que se refiere a eso. Ujú, John Eastman fue un abogado consejero en el gabinete de Trump, en la Casa Blanca, durante su primera administración. El 6 de enero del 2021, John Eastman estuvo empujando muy fuertemente para que Mike Pence, el vicepresidente, no ratificara el conteo de los votos a favor de Biden ujú, cuando, ujú. cuando fue toda esa invasión al Capitolio. John Inman estaba pasando por encima de la Constitución y John Inman es muy conocido por querer imponer una ley dominical en los Estados Unidos. Mm. Yo he leído los documentos que él escribió, donde él quiere imponer una ley dominical en los Estados Unidos. John Eastman, que estuvo empujando a Pence para que no ratificara los votos a favor de Biden. Vean, por ejemplo, J.D. Vance. J.D. Vance, Ujú, detrás de él está el Opus Dei. Hace un par de años atrás, 2019, en una universidad franciscana, él estuvo donde se dieron unos seminarios y se habló a favor de imponer el domingo en los Estados Unidos. Y no son las únicas señales. El mismo proyecto 2025 en la página 589 habla de la posibilidad de poner el domingo como día de descanso en los Estados ujú, Unidos. ujú, así es. Ahora, en cuanto al Papa conservador,
que toda esta gente está apoyando esto. De la Universidad Católica de América, ellos con los Caballeros de Colón, que los Caballeros de Colón es una orden católica que la que más proveía de fondos de ayuda al Vaticano, le cortó los fondos hace años al Vaticano por tener un papa tan progresista. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Ellos están con estos movimientos, inclusive sé muy bien que en este momento ellos están haciendo así las manos porque quieren que este papa muera o renuncie, Imagínese. porque ya están planeando la puesta en marcha de un papa conservador, Mm, ultraconservador. Ese podría ser un cardenal húngaro de la Hungría de Víctor Orbán. En la Hungría de Víctor Orbán hay cosas buenas, pero hay cosas donde se impone la religión a la fuerza. mm, Y quieren poner a este cardenal ultraconservador de Hungría o no son los únicos, pero a Raymond Leo Borg. Y Raymond Leo ujú. Borg se puso muy contento ahora que ganó Trump. Y básicamente estos cardenales y sacerdotes quieren volver a un Vaticano que sea anterior al Concilio Vaticano II, que hay muchos cambios, pero les voy a decir cuál es el principal. Volver a la Iglesia Católica anterior al Concilio Vaticano II es despreciar el muro que separa la Iglesia y el Estado. Ellos lo han hecho muy claro, que lo quieren Mm. romper y despedazar. Y si queda un papa de este grupo ultraconservador, que el cardenal Raymond Leo Borg se ha reunido con estos grupos políticos para conspirar. Raymond Leo Borg le tienen un apodo allá en el Vaticano, le llaman el Caballero Negro. Imagínese, Caballero Negro. Él estuvo y él ha tenido contacto mucho en los Estados Unidos. Él es Ujú, estadounidense y lo ujú. quieren allá. Sí. Hay mucha Ujú. gente que está diciendo, no creemos que vaya a ser elegido un papa estadounidense, pero dicen que como se eligió uno sudamericano, podríamos encontrar sorpresas. Si no es elegido uno estadounidense, pero es elegido un ultraconservador, igual apoyan a Trump, pero dicen, si se Sí. escoge uno estadounidense, la superpotencia, tener al segundo gobierno con más influencia en el mundo, que es el Vaticano, sería hacer acrecentar demasiado el poder. Ese Sí, es el no. miedo que hay. Claro, no, de hecho yo dije, yo compartí esto en los grupos de WhatsApp para, desde mi punto de vista, y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero si con este gobierno que tenemos en Trump, hace poco JD Vance también estuvo en Europa pidiéndole a la Unión Europea volver a los valores, ¿verdad? De libertad y todo eso que en cierto sentido son buenos, pero Ujú. también enfatizó la libertad religiosa, que nosotros sabemos que una vez que cuando la religión tenga más prominencia, va a tomar control y pues bueno, va a enforzar su propia religión, ¿verdad? Y su propio día de descanso. Entonces, J.D. Vance estaba haciendo este llamado a Europa. Um, Vemos estos movimientos conservadores levantándose en otras partes del mundo como Holanda, en Argentina, en El Salvador, ¿verdad? Y el nacionalismo volviéndose más fuerte. Ahora, con todo esto, imagínese un Vaticano con un papa conservador y, como dice Trump, hecho en USA, hecho en América, ¿verdad? Él quiere todo en América. Yo creo que esta sería la perfecta alianza y esto haría feliz definitivamente a todo Estados Unidos, a Donald Trump. Yo también, Gabriel, veo algunas noticias y veo muchas noticias también conservadoras de ambos, ¿verdad? Para ver Ujú, más o menos ujú. qué es lo que ellos dicen. Y veo que muchos comentadores políticos católicos conservadores, uno de ellos, Matt Walsh, que fue el que creó el documental de What is a Woman, que es una mujer muy respetado, Ujú. que se opuso bastante al movimiento LGBT y todo lo demás. Él está muy inconforme con el Papa, ¿verdad? El mismo J.D. Vance, ¿verdad? Vicepresidente de los Estados Unidos, ha hablado en contra del Papa, especialmente con el tema de la migración, ¿verdad? El SAR, ahora que tenemos, se me olvidó el nombre, el SAR que tiene Estados Unidos con respecto a la migración, ha hablado en contra del Papa y él es católico también. Entonces vemos que muchos católicos, especialmente en la área política, en la área conservadora, están muy insatisfechos con él. Entonces, de una manera política y estratégica, yo creo que el Vaticano realmente está pensando y todos estos cardenales que forman parte del conclave, si nosotros queremos tener prominencia en el mundo hoy, si queremos ser escuchados y si queremos tener esa influencia, realmente necesitamos a alguien que pueda trabajar con la nueva administración que básicamente está tomando el mundo, que es la administración de Trump. Exactamente. Y hay algo muy interesante, es que está encontrando oposición, pero la oposición apenas le está haciendo cosquillas. Uh -huh, uh -huh. El Partido Demócrata no está, no es que, miren, yo no defiendo ni el Partido Demócrata ni el Republicano, mi,
mi consigna es Jesucristo y su reino. Punto y Amén. final. Ujú, Creo que ambos partidos tienen cosas buenas y ambos partidos tienen cosas malas, pero yo no estoy por defender ningún partido. ujú, No solo porque no soy estadounidense, no soy ciudadano, que si aún lo fuera, yo no estoy por defender ningún partido. Pero el partido, ¿por qué digo esto? Tal vez porque se puede interpretar incorrectamente, tal vez por algunos de los que escuchan, como que yo estoy a favor de un partido, no. Pero el Partido Demócrata no está haciendo mucho para detener a Trump. ujú, Está haciendo más que todo bulla. Hay Se han detenido algunas acciones de Trump como 2 veces por parte de los jueces, pero Trump tiene un arma muy grande y es que la Corte Suprema de Justicia ujú, se, im- se ha estado imponiendo sobre esos jueces porque esos jueces están a favor de Trump. ujú, ujú, Por ejemplo, una de las juezas que es católica y ella había dicho, mi función es solamente el arma por medio del cual llevo el reino de Dios a la nación. Eso había dicho ella. Imagínese. Amy Coney Barrett dijo eso. Y Amy Ujú, Coney Barrett, que tiene muchos enlaces con el Opus Dei, ella pues ha estado mucho con los jueces conservadores católicos, que la mayoría son católicos, de la Corte Suprema de Justicia. Pues, ¿qué es lo que sucede? Ellos han estado defendiendo mucho a Trump en todas estas enmiendas. Han estado muy a favor, han estado empujando. Fíjense que uno de los jueces católicos conservadores es Clarence Thomas. Ok, Clarence Thomas ujú, es muy amigo de Leonard Leo, que tiene enlaces con el Opus Dei, el Heritage Foundation, que puso este proyecto 2025, y que también este, tiene que ver con traerse todas estas cosas. Pues Clarence Thomas en el Washington Post se publicó cómo Leonard Leo, que ayudó a aconsejar a Trump para poner esos jueces conservadores, la mayor parte católicos, Leonard Leo escuchó como Clarence Thomas le dijo, lo que estamos haciendo es llevar el catolicismo, traerlo y convertirlo en los Estados Unidos, paso a paso. Salió en el Washington imagínese. Post. Yo lo Mm, documenté en el libro, puse la fuente específica. Eso fue lo que él dijo. Ahora, hay una situación con esto también. Esto solamente he escuchado rumores. Yo no le doy seguridad a los rumores porque son rumores. Pero ¿por qué lo voy a mencionar? Porque sí tengo un hecho a partir de un rumor actual del pasado. Yo no sé cuántos hermanos supieron que durante la administración de Bush hijo, ¿ok? El presidente de los ataques del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, ¿verdad? mm, Pues cuando él llevó a cabo la guerra contra el terrorismo, esto que voy a decir no es ningún secreto, fue un escándalo mundial, salió en los diarios, en televisión, por todas partes. Se descubrió que Bush tenía en secreto con el Departamento de Defensa establecido en alrededor de 36 países. Primero eran 11, 7, luego 11 y la lista, no, a 36 no, perdón, se elevó a 15 países, 36 campos de detención que la CIA tenía por orden del presidente. Y esos 36 campos de detención era para llevar a sospechosos de terrorismo del 11 de septiembre e interrogarlos para sacarles información y sacarles información sobre sus cómplices. Algunos de ellos eran solo sospechosos de terrorismo y eran inocentes. Y recibieron unas torturas tan mm, horripilantes que no las voy a describir aquí, pero varias de ellas se asemejan a la Inquisición. mm, Algunos capellanes, ¿qué es un capellán? Un capellán es un líder espiritual, un pastor de alguna denominación cristiana o puede ser un sacerdote, que son puestos para dar consejería y los servicios religiosos en una escuela, en un hospital o en el ejército, ¿verdad? Entonces hubieron capellanes en algunos de estos campos, no necesariamente todos estaban al tanto de lo que estaban haciendo dentro de esas bases, torturando mm. gente. Ahora, yo investigué a los dos ideólogos, eran católicos romanos, que apoyaban la tortura en nombre de la Iglesia Católica. Ahora, Imagínese. el soplón
el primer soplón de estos lugares que se le llamó los black sites o los sitios oscuros de la CIA, los black sites. Esos black sites o sitios oscuros de la CIA, el primer soplón fue un ex agente de la CIA llamado John Kiriakou. Lo encarcelaron por soplar esa información. Imagínense qué injusticia. Pues bueno, yo me comuniqué con John Kiriakou un par de veces hace unos años atrás. Y yo le dije, John, mira, he estado investigando esto, esto y lo otro. ¿Qué me dices de que detrás de los black sites, los sitios de tortura, hubo algún ultraconservadurismo cristiano que torturara en nombre de la religión? Y me dijo, muy buena pregunta, nadie me la había hecho, pero tiene razón. Dice, detrás de los black sites, los ideólogos fueron cristianos extremistas ultraconservadores, Wow. pero no lo que se podría esperar generalmente en Estados Unidos, evangélicos, dice. La mayoría son mormones y vienen del grupo católico del Opus Dei. Ahora, Trump, aunque no ha hecho nada de eso públicamente, él había dicho en su primera administración, él está a favor de la tortura. Y hay varios en su administración que están a favor de la tortura. Wow. He escuchado, estos son solo rumores, yo no sé si es cierto, que se están construyendo algunos lugares, yo no sé si es verdad. Lo que sí no es rumor es que Trump dijo que quería poner algunos campos de detención para los peores inmigrantes ilegales, los que hubieran cometido crímenes en los Estados Unidos y meterlos en ese lugar. Y entonces se está corriendo la voz que hay algo oscuro ahí. Interesante. Entonces, miren, nada de esto lo digo yo por sensacionalismo, para crear miedo. Yo creo que la información es importante no para meter miedo, ni, uy, vea, y contarlo como que si se viera una película de Hollywood. Si digo los nombres es porque en mis años de mundanalidad, cuando no le había dado mi vida al Señor, menciono nombres, como una película de, uy, la película como de Duro de Matar, Bruce Willis, uy, vea, que no lo debemos de tomar así como sensacionalismo, debemos de tomarlo con los pies sobre la tierra, tomar la información seriamente y no podemos ponerle fecha, ni año, ni día a esto. Pero sí podemos decir, y yo lo creo con certeza cuando leo libros como leo Apocalipsis el capítulo 13, no únicamente, particularmente, Daniel 11, 40 al 44, cuando leo el conflicto de los siglos. Hay una cita que quisiera leer aquí muy rapidísimamente del conflicto de los siglos. Esa Claro. cita es la versión en digital, eso sí, el White State, página 426. Se escribió para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, que es la unión de las comunidades religiosas cristianas en los Estados Unidos, para defender al papado. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Eso es lo que ha estado haciendo la Corte Suprema de Justicia, que más ha fortalecido Trump, y los 126 jueces escogidos en la primera administración de Trump en diferentes estados de los Estados Unidos, con gente a favor de Trump, que son conservadores cristianos la mayoría, que han estado detrás de estas enmiendas religiosas. Ahora, es verdad que durante la administración de Biden y la de Obama se pisotearon muchísimos de los derechos de conciencia de las denominaciones religiosas cristianas. Hubo mucha persecución contra el cristianismo y hay que aceptarlo, eso es verdad. Entonces, que se defienda la libertad de los cristianos está bien, pero el problema es que se está tomando como esto como una excusa para convertir la defensa del cristianismo en poner privilegios cristianos para luego Correcto. imponer algo más fuerte. Sí, de hecho, Gabriel, muy bien lo que tú dijiste ahí, y eso es lo que yo veo en muchos de estos comentadores católicos cristianos. Ellos lo ven como es la hora de la venganza, ¿verdad? Nos persiguieron y pues bueno, yo estoy localizado ahora aquí por estos momentos en Estados Unidos y pude ver mucha doctrinación, pude ver también mucho odio al cristianismo, mucho ataque, especialmente también de la media. Muchas veces la media, las noticias hablan de cosas y uno realmente no lo ve en las comunidades, pero sí se sentía, ¿verdad? Especialmente
la adoctrinación viniendo por parte de las escuelas y muchas cosas de las que ustedes ven, las que uno ve ahorita, es ahora que Trump está en el poder, ahora que Trump nos apoya como cristianos, como evangélicos, es momento de la venganza. Entonces, no es solo, ya, oh, gloria a Dios, tenemos libertad, podemos ejercer nuestra religión. No, ahora nos vamos a vengar, ahora queremos poder, ahora queremos el control y nosotros sabemos, obviamente, estudiando las profecías, que ese control lo va a llevar a perseguir, a vengarse y a perseguir no solo a la comunidad LGBT, a la comunidad liberal o progresista, pero a los cristianos que no se adopten a la forma de la que ellos ven el cristianismo, ¿verdad? Al día en el que ellos adoran, la forma en la que ellos adoran. Y eso es lo que se siente ahorita. Los cristianos es momento del poder, es el momento de tomar venganza. Exacto. Ahora que vos dices eso, hay un elemento muy, muy interesante ahí. Ujú, Cuando yo comencé a abrir los ojos de que algo se venía en unos años, eh, y ya lo estoy viendo, fue allá por el año 2005, 2004. ¿Por qué? Porque cuando Bush llegó al poder, él se trajo un gobierno ultraconservador con muchos católicos, 24 consejeros católicos ultraconservadores, como, 20 como 23 evangélicos. Eh, en la guerra contra el terrorismo en Irak, eh, hoy todo mundo sabe que era mentira que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y uno de los principales consejeros de Bush sabía que era mentira y él escribió un libro sobre toda esa mentira. Él dijo era mentira. Y entonces era una excusa. Él llama al presidente de Francia, Bush, Jack, él le dice, tú eres cristiano como yo, estamos librando la batalla de Armagedón. Porque Bush, como cristiano ultraconservador, estaba pensando que estaba combatiendo a Irak porque en Irak está las antiguas ruinas de Babilonia y ellos se toman muy literal la profecía de Apocalipsis 17 y 18 de Babilonia, creyendo que es la Babilonia literal, que es la que va a ser reconstruida, cuando no, Mm, ahí se refiere a una Babilonia simbólica. Entonces mm, dijo, únete a mí para combatir esto y para defender a Israel. mm, Eso está bien documentado y el presidente de Francia lo confirmó. Yo tengo la documentación de eso y mm, lo puse en mm, el libro. Entonces, pues, un subcontratista para el Departamento de Defensa fue Blackwater. Blackwater luego se llamó Academy, luego se llamó X, hoy ya no existe, fundado por Eric Prince, un católico ultraconservador. Y cuando ellos invadieron en el año 2003-2004, en marzo del 2004 creo que fue, la segunda ciudad más musulmana de Irak, la ciudad de Fallujah, mm, tanques de Blackwater estaban alrededor. Uno de los tanques tenía colgando un rosario. mm. Un sacerdote católico hizo una misa preparándolos antes de la batalla y mataron en Imagínense. nombre de Cristo. Era una Llegaron. guerra entonces religiosa, Era una guerra básicamente. religiosa y Benedicto XVI emitió un comunicado diciendo, tenemos que defender a las tropas que están esparciendo el reino de Dios en Irak. Lo Imagínense. dijo Benedicto XVI. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? En estos momentos, cuando todo esto está ocurriendo, este, yo dije cuando vino Bush y yo vi la administración de Clinton y no había habido administración más progresista que la de Clinton en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué vino la administración de Clinton tan progresista? Fue una reacción contra el gobierno ultraconservador de Ronald Reagan, que se unió con Juan Pablo II, no únicamente, pero para derribar el comunismo, Mm, donde la CIA y los servicios de inteligencia del Vaticano, con el director era el cardenal Luigi Poggi, se unieron para derribar el comunismo. Ojo, yo no estoy diciendo que el comunismo es algo bueno, estoy diciendo que se unieron para eso. Y ujú, defendió mucho el ultraderechismo cristiano Ronald Reagan, pero tal vez no se le prestó tanta atención como se le está prestando relativamente hoy. Entonces, cuando yo vi que hubo una reacción tan fuerte progresista por el Partido Demócrata con Bill Clinton, hacia la administración republicana ultraconservadora de Reagan, yo dije, oh, es muy fuerte para echar para atrás esas políticas. Es verdad que después de Reagan quedó Bush padre 4 años, pero él tuvo muchas de las políticas de Reagan. Entonces,
terminó Bill Clinton, y entonces el ya fallecido Pat Robertson, uno de los ideólogos del documento Evangélicos y Católicos Unidos en 1994 en los Estados Unidos, él, en una reunión secreta, él dijo, tenemos que elegir un presidente que ponga el cristianismo en los Estados Unidos. Apoyaron a Bush. Y cuando vino Bush, Bush puso un montón de leyes y políticas para tratar de echar para atrás lo más que pudiera las políticas progresistas de su antecesor, de Clinton, que era demócrata y más progresista. Entonces, ¿qué es lo que yo comencé a ver? Ok, si viene un gobierno muy conservador, que en este caso los republicanos son conocidos por ser conservadores, por valores cristianos, y los demócratas son más por valores más prosocialistas, más progresistas. Entonces, si venía uno republicano y que dejó bases muy fuertes, muy extremistas, y quedaba como presidente uno demócrata, ese venía muy extremista en lo liberal para tratar de borrar lo que el conservador hizo. Y si quedaba después de esa una republicano, entonces ese republicano tenía que venir peor que el anterior. Y el demócrata peor que el anterior. Entonces, por ejemplo, cuando vino Obama, Obama quedó tan horrorizado con todas las políticas de Bush que Obama se trajo un gobierno, para nadie secreto, creo yo, o para casi nadie, extremadamente liberal. Entonces, cuando vino Trump fue el extremo de lo conservador. Vino Biden, extremadamente liberal, y entonces Trump tenía que venir peor. Y eso es lo que está pasando. Y de pura casualidad, y aquí yo no es teoría de conspiración, yo lo veo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de las profecías apocalípticas, esto está calzando, y ojo, yo no estoy diciendo que ya la ley dominical viene este año, eso no lo sabemos. Lo que estoy diciendo es que, proféticamente hablando, no es casualidad que en este gobierno de Trump, ¿por qué tan poquito después de ser elegido, de jurar el 20 de enero de este año como presidente, se enferma el Papa y va a dar al hospital? Sí, sí, sí. Bien, bien curioso, me parece curioso a mí también eso. En noviembre del año pasado, tengo varios testigos que pueden corroborar esto que voy a decir allá. En octubre del año pasado, se me informó a mí que, sin importar todo lo que el Papa dijera por televisión, porque hace años él había dicho que él podría renunciar, 8 veces, lo dijo aproximadamente 8 o 7 veces. Cuando él vio que los enemigos de él querían poner un Papa ultraconservador, entonces mejor me quedo, y voy a decir que me voy a quedar para siempre, porque no quiero que borren mi legado, Mm, porque veo lo que estos quieren hacer. Pero tengo entendido que esas palabras que él ha dicho son unas palabras para tratar para engañar a sus enemigos de la Iglesia Católica ultraconservadores. Y no solo católicos, porque a mí se me informó, muy bien informado el año pasado, no puedo mencionar quién, o quiénes, pero que había planes para que él renunciara en el mes de marzo o abril. mm, Ahora, eso se me informó octubre, noviembre del año pasado. Ahora, por sus ujú. problemas de salud, porque él veía venir que no iba a aguantar. Ahora, curiosamente, yo no estoy diciendo que que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque el ser humano puede tener un plan, pero luego lo puede cambiar. Vean que yo les dije a Claro, ustedes que él pensaba renunciar y luego no lo hizo. no El renunció. futuro no es Pero, científico. Gabriel, disculpa, si es cierto que él firmó cuando fue electo, él me parece, leí una noticia que él firmó una carta, un contrato, lo que sea, que Una si él se carta de renuncia. enfermaba, una carta Ujú. de renuncia, que si él se enfermaba a tal punto que no podía ah, continuar con sus trabajo, él iba a renunciar también, Ujú. ¿verdad? Entonces, él realmente había firmado eso, entonces no es un secreto. Él lo firmó, pero luego desestimó su propio documento. Mm, Porque, ujú, digamos, él firma ese documento no como una ley, él firma ese documento como un compromiso, pero no ok. como un estatuto para que la curia, que es la gobernatura del Vaticano, se lo tome en serio para que se cumpla, sino como un compromiso, pero no es ley. Pero Mm, entonces él no quiso hacer caso a ese compromiso por el tema de sus enemigos. Ahora, pero en
en el fondo, él está, yo quiero llegar hasta el final, hasta que me muera. mm, Pero en el fondo, él está que si no aguanta, él renuncia. Eso es lo que yo supe. Me lo ujú, informaron octubre, noviembre del año pasado, que por marzo, abril. Ahora, él está muy mal, pudiese morir. Los médicos dijeron que si se recupera, ese recuperarse, en el mejor de los casos, va a estar siempre en una silla de ruedas con un tanque y no va a poder hacer mucho. Ahora, ¿va a pasar lo que me dijeron a mí de que renuncie en marzo o abril? No lo sé. Ahora, sí sé, eh, no, hay muchos detalles que no puedo contar aquí por varias razones, pero sí sé que en la presión de él para renunciar, una de las cosas por las que él no quiere renunciar es también porque esto lo tengo por tres fuentes. Él, a partir de mediados del año antepasado, él está en un proyecto de algo que él quisiera ser el papa que revele los resultados de ese proyecto. Él tiene miedo de que si su sucesor no es un sucesor que va de acuerdo a su ideología, se echa a perder ese proyecto. mm, Es un proyecto que tiene que ver con todo el tema del fenómeno ovni. No me voy a desviar mm, del tema porque yo sé que ya eso sería para en otra ocasión, pero tiene que ver con eso. Eh, Tengo el nombre de la persona encargada de ese proyecto. Es una persona muy conocida. Se pone el nombre y se encuentra fácilmente, muy conocida. mm, No puedo decir el nombre, pero en un próximo episodio puedo mencionar detalles de ese proyecto. ok. Tengo tres fuentes que me han hablado de eso y miren, disculpen si tal vez cuesta a veces decir, pero ¿por qué no puede decir nombres? Porque ¿cómo hacemos para saber? Vean, les voy a mencionar algo en esto. Hay, hay nombres que uno puede decir. Ujú, En mi libro yo menciono nombres de fuentes con las que yo he hablado. Menciono los nombres, pero y pongo los nombres. Esta persona me dijo esto y me dio esto. Este me dio estos documentos. Por ejemplo, hay una fuente que trabajó con los servicios de inteligencia del Vaticano que me entregó tres documentos con respecto a la masonería y el Vaticano. Documentos que consiguió en Italia. mm, Eh, y también hay un sacerdote católico que trabajó para los servicios de inteligencia del Vaticano. Él escribió un libro que se llama Asesinato en el grado 33. Déjenme ver, porque no recuerdo en este momento el nombre de él. Él se llama el sacerdote Charles Moore. mm, Él trabajó con los servicios de inteligencia del Vaticano finales de los 80 y comienzos de los 90 con el tema de la masonería en el Vaticano. Yo doy el nombre de él ahí. Yo menciono información que él me pasó. Entonces, por ejemplo, yo lo cito a él y cito ujú, nombres, pero hay nombres que yo no puedo mencionar porque es gente que tiene miedo a represalias, tiene mm, miedo a que se haga algo. Inclusive gente que me dijo, de mi nombre, yo hasta me lo pensé para ponerlo en el libro porque yo dije, me está dando el permiso, pero hasta dónde puede ser peligroso para esa persona. Entonces yo tuve que orar mucho al Señor sobre esas cosas y decirle, Señor, esta persona me dice que no tiene miedo, pero yo tengo una responsabilidad ante ti. Dime, ¿pongo el nombre o no lo pongo? Entonces, en dos casos no lo puse, en otros casos sí, y en otros casos definitivamente me dijeron, por favor, no mencione mi nombre. ujú, Nosotros en la iglesia adventista, por ejemplo, como en otras denominaciones, tenemos libros de historias misioneras muy buenos. ¿Por qué menciono esto? Van a ver por qué. Por ejemplo, hay un libro de la familia Hassel, Mil Caerán. Es ujú. el libro de una familia adventista como se enfrentó al gobierno de la Alemania nazi. Sí, yo lo Es un leí completo. Bien, bien recomendado, bien bueno. Ujú, maravilloso, Esteban. Ese ujú. libro que uno no quiere parar de leer. Correcto, correcto. De hecho, yo hasta compré el audiolibro, y todavía lo hice mucho más dramático, bien bonito, bien, bien, bien interesante. No lo pude parar. Como en varios días lo escuché todo. Es Ujú. increíble. O por ejemplo, un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya, También, que es también. el director de la revista Ministry para la Iglesia Adventista en los Estados Unidos,
y que Ujú. está en el departamento, creo que es de Reavivamiento y Reforma de la Conferencia General. Correcto. Y la Ujú, Biblia tiene multitud de libros así y nosotros nos maravillamos y nos encanta. Y no tenemos necesariamente cómo corroborar esas historias, pero las creemos. O ujú, sea, llega un punto donde la fe, a ver, yo no estoy hablando de fe ciega. Mi punto es, si nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, eh, en muchas de esas cosas tenemos que actuar por fe. Por ejemplo, la Biblia. ¿Cómo corroboro muchas de las historias de la Biblia? Los reformadores protestantes no tenían la arqueología de nada, pero ellos tuvieron la experiencia de que poniendo la fe en práctica, a ver, yo lo pongo así, las pirámides de Egipto hay teorías de cómo se construyeron, pero nadie sabe cómo se construyeron, es un misterio, pero no ujú, por eso yo no digo que no existen, ¿por qué? Porque las puedo ver. ujú, ujú, Sencillamente no sé cómo se construyeron. Ok, cuando oramos al Señor, cuando tenemos una relación personal con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo, y oramos y nosotros vemos la respuesta a esas oraciones, podemos saber que la fe funciona. Ahora, ¿cómo es que lo hace Él? Porque yo no puedo llevar el poder milagroso al laboratorio bajo el microscopio para ver cómo funciona la fe. ujú, Sencilla, ¿por qué? Porque es un milagro, es algo sobrenatural. Pero podemos creer en el Dios de la Biblia porque cuando oramos vemos que la fe no es ciega, porque vemos los resultados al orar, al vivir la fe. Entonces, como resultado de que ese Dios nunca nos ha fallado, podemos confiar en que todas las historias de la Biblia, aunque yo no tenga evidencia, son ciertas. Pero han pasado milenios y ahora Dios sabía que iba a venir una época de mucho escepticismo y hoy la arqueología y la ciencia han hecho un trabajo maravilloso para corroborar. ¿Qué hago yo con muchas de esas ujú, historias? Si yo tengo una relación personal con Jesucristo y yo sé que en su providencia, y yo estoy seguro que estuve conectado con Él, y Él me guió a un libro o me guió a un testimonio o algo, confiar. Yo es lo mismo que yo puedo decir aquí. Yo no puedo traicionar fuentes. Yo no puedo ujú. traicionar la gente con la que hablo, que dicho sea de paso, la vasta mayoría son de habla inglesa o de otros idiomas. Pero oren, porque oren por todos, pero hay varios de ellos que son hijos de Dios. Aunque no lo crean, yo no sé cuántos me van a decir imposible. Jesuitas, miren, a veces nosotros le tiramos tanto a los jesuitas que los ponemos como los mayores demonios. Pero yo pregunto, ¿Jesús murió por los jesuitas también? Por ¿Murió por todos. los masones? ¿Murió por Mm, todos? ¿Un jesuita no se puede salvar? ujú, claro que sí. Yo he hablado con algunos de la Compañía de Jesús que no están muy de acuerdo con algunas cosas que su misma orden hace y que creen que son sinceros. Miren, Martín Lutero en la época de la Inquisición, y él apoyaba la Inquisición, él era un sacerdote agustino. No se Ujú, había apartado de la Iglesia Católica cuando comenzó la Reforma, pero se salvó. ujú, Abandonó la Iglesia Católica. Bueno, lo excomulgaron, pero él se convenció de que el papado era lo que era, según las profecías apocalípticas, pero él estuvo ahí, fue un hijo de Dios. Es más, la vasta mayoría de todos los reformadores protestantes, o no, perdón, casi todos, fueron clérigos o doctores de la iglesia ujú, y, y se salvaron. ujú. Entonces, yo creo que no debemos llevar a ese extremo. Y voy a decir solo algo muy pequeñito aquí. Hace unos días Claro. alguien me contactó. eh, Fue algo increíble y lo único que les puedo decir sobre eso es, vamos a ver eh, si en unas semanas o no sé, tal vez pudiera yo decir algo, pero eso solo Dios lo puede decir dependiendo de que pasen ciertas cosas. Eh, Les digo solo esto, oren por el Papa Francisco, no solo porque Jesús murió por él, sino hay algo muy particular ahí que no puedo decir. Oren Mm, por él, oren por él. interesante. Algo está pasando por ahí entonces, Juan. Nada más hay que, el punto que se hizo es bien interesante. Muchas veces nosotros estaba leyendo, estaba estudiando primera de Juan, ¿verdad? Estamos estudiando segunda y tercera de Juan, y muchas veces, Juan dice ahí en el primera de Juan de que el anticristo es ese que, que niega a Jesús y que se pone en lugar de Jesús.
Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de juzgar a las personas, ¿verdad? No se va a salvar porque hizo esto, no se va a salvar. Y en cierto sentido, en cierta explicación espiritual, estamos tomando esa prerrogativa que solo le pertenece a Jesús. Y Exacto. eso muchas veces nos hace un anticristo también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Y ahora que usted dice eso, me llama mucho la atención. Realmente Dios murió por todos. Yo también, uno de mis profesores aquí en la escuela misionera, él nos contó que una de las cosas que lo inspiró a él a estudiar la Biblia es una conversación, él es de Suiza, es una Ujú, conversación que tuvo con un jesuita, ujú. ¿verdad? Y el jesuita le dijo, ¿verdad? Que si quería entender bien la palabra de Dios, fuera una iglesia adventista. ¿Verdad? Y entonces él se quedó interesado cómo él se convirtió por la intercesión, por la obra de un jesuita, ¿verdad? Y él se pregunta por qué el jesuita le habrá dicho eso y todo lo demás. Pero definitivamente hay personas, ¿verdad? Honestas y buscando la verdad, personas que han sido engañadas, personas que han sido, que han estado, ¿verdad? Vemos mucho esto en Hollywood, que han por la fama, por el poder, por el engaño, por cualquier cosa, han caído en las garras del enemigo, pero eso no significa que ellas algún día puedan salir de esas garras. Nosotros vemos en el conflicto de los siglos, en el libro de Apocalipsis, que esas personas que van a estar cerca de Jesús, ¿verdad? Un día estuvieron o fueron siervos del enemigo y fueron redimidas. Me acuerdo que eso dice especialmente en los últimos capítulos del conflicto de los siglos, ¿verdad? Ujú. Esas personas que fueron rodeadas y que vieron cuando la nueva Jerusalén vino, esas personas que estaban cerca de Jesús, una vez estuvieron sirviendo al enemigo. Entonces, definitivamente hay oportunidad y hay salvación para todos. Y yo creo que sí deberíamos orar por todas estas personas. Mira, Esteban, sin querer desviar el tema mucho, solo dos ejemplos. Ujú, Por ejemplo, hay uno del que tengo seguridad porque lo dice la Biblia. El otro no sabemos, al menos que se busque, se encuentre un registro extrabíblico que diga algo. Pero, por ejemplo, el faraón del tiempo de José, que escuchó a ujú, José, hoy se sabe que ese fue el faraón Amenemhab III. mm, Y cuando se encontró la tumba de José, porque se encontró la tumba de José, no estaban los huesos, como dice la Biblia. Cuando se encontró la tumba de José, cerca de la tumba de José, se encontró la tumba del faraón, Amenemhab III, el faraón que nombró a José en la posición en que lo nombró. Y uno no sabe si él, tal vez lo vamos a ver en la resurrección. mm, Eh, pero ese es un caso que no sabemos si él realmente se decidió por el Señor. Pero ojo, Daniel capítulos 2 y 7 ponen que el poder antagonista por excelencia de Dios en el tiempo de Daniel, ¿cuál era la bestia? Era el león con ala de águila, era la ujú, cabeza de ujú. oro, era Babilonia. ¿Y cuál era el líder de ese tiempo? Nabucodonosor. Y Nabucodonosor lo vamos a ver en el cielo. Correcto. ¿Mm? Ujú, Entonces, ¿por qué tenemos que... a ver, cuando algo está mal y se hace público, debemos denunciarlo y decirlo, pero ujú, no debemos demonizar a las personas ni tratarlas así, a como Daniel trató con Nabucodonosor como trató, vio el ejemplo en él, vio el ejemplo en sus compañeros, en Daniel capítulo 3 en los sueños y todo, y Nabucodonosor se salvó. ¿Por qué no puede ser eso posible con otros? Yo creo que correcto. nos ponemos en el lado, nos ponemos como anticristo, porque anticristo en griego es contra Cristo o ponerse en lugar de Cristo. Ujú, Nos, ujú, nos ponemos en lugar de Cristo emitiendo juicios esos son así, asá, y tal vez no pretendemos decir que no se van a salvar, tal vez no es nuestra intención, pero la manera en que a veces nos podemos expresar es así, conversando con los jesuitas y conversando, de hecho, conversando hace unos años en persona con un buen amigo del Papa. mm, Ellos tienen tienen una idea bastante fea de la iglesia adventista porque han habido hermanos que denuncian el sistema de una manera eh, como que si fueran el mismo demonio y los denuncian a todos los sacerdotes de manera terrible y entonces los hacen a un lado porque no estamos hablando de hablar la verdad, porque si se habla la ujú, verdad, pues hay que decirla. Lo que estamos hablando es hablar las cosas de una manera como que si fuera odio,
Tal vez Ujú, nosotros no pensamos que es así, pero la manera en que lo hacemos, tal vez inconsciente o semi-inconscientemente, no nos damos cuenta que lo hacemos de una manera hostil y fea. ujú, ujú. Y yo, hablando con ellos, he encontrado que esa es una cosa que los ha espantado. Nosotros tenemos que llamar al pecado por su nombre y hablar la verdad, pero hacerlo como Jesús lo hizo. Ujú. Definitivamente, bien interesante. Muchas gracias, mi hermano, por compartir. Estamos llegando al final del video y pues bueno, usted dejó algo bien interesante ahí con respecto a lo que el Papa quiere revelar, ¿verdad? Por eso él no quiere salir, el Papa Francisco, ¿verdad? El tema relacionado con este proyecto de los ovnis, UFOs, como le llaman en inglés, o básicamente son objetos voladores no identificados, ¿verdad? O USPs, o algo así le llaman en inglés también. Nosotros tenemos UAP. varios videos, UAPs, ya. Ujú. Nosotros también tenemos varios videos en el canal, en este y en Traducción Verdad Presentes, donde Walter Fight, Doug Batchelor, Forerunner y otras personas hablan acerca del tema. Pero yo creo que definitivamente tendremos que hacer otro video donde usted entonces pueda, si es posible, compartir todo lo que sepa en relación a este Ujú. proyecto. No es algo, es decir, es algo que ha estado en las noticias por todo lado. Trump mismo dijo que iba a liberar algunos documentos y algunos files, ¿verdad? Archivos en relación a esto. Dijo también que iba a hablar del tema de lo que está pasando con los drones en Nueva Jersey, que pues, hasta ahora no ha liberado nada. Pero son cosas bien interesantes que yo creo que también tenemos que investigar, hablar. Me parece que eso está conectado con el espiritismo, ¿verdad? Y pues bueno, definitivamente vamos a tener que tener otro video donde usted nos pueda contar las cosas que sabe. ¿Estas cosas también están mencionadas en el libro? Del Sí, UFO y todas estas. Ujú. los últimos tres capítulos, de hecho, los dos primeros, el primer capítulo es Estados Unidos con ese tema, el Ujú. segundo es sobre la filosofía o lo que hay detrás del fenómeno, y el último Ok, capítulo es como 50 páginas, es el Vaticano y el Papa Francisco y este tema. Eh, interesante. Tal vez una cosita que quiero decir nada más, tal vez como para sentar una plataforma para la próxima vez. Y es esto, esto no es teoría conspirativa, hermanos, eso es noticia en los Estados Unidos, en algunos Ujú. diarios, en la televisión. El Congreso de los Estados Unidos está hablando de esto, de Sí, que sí. hay algo que el gobierno está ocultando desde Roswell, el famoso ovni que chocó en Roswell, Nuevo México, en junio, julio de 1947. Eh, Hay mucha información que se ha revelado. Eh, He hablado con algunas personas que están al tanto, o sea, gente que está al tanto dentro de lo que están ocultando. Eh, re- es de donde recibo más nueva información últimamente sobre eso. Y, o sea, tenemos información confidencial a como tenemos también la documentación y lo que aparece por el Internet y los noticiarios. Pero eso se está debatiendo muy fuertemente hoy. Cuando tuve una entrevista, termino diciendo esto nomás, cuando tuve una entrevista en 27 de noviembre del año pasado, creo que fue con un periodista de investigación muy conocido, Ross Coulthart. Esa entrevista fue para un podcast llamado Reality Check en News Mm, Nation, en canal de televisión por cable News Nation, y ahí yo hablé sobre el libro y sobre la conexión del Papa con eso, pero está solo en inglés. ujú. Ahora, por si alguien entiende inglés, yo diría cosas en un próximo programa que no están ahí en esa entrevista. Excelente. No, pues está buenísimo. Sí, yo no vi la entrevista completa, yo vi la entrevista con Strange Normal, pero vamos Ujú. a conseguir los links. Si usted entiende inglés, los va a encontrar en la descripción del video para que también pueda ir a verlos. Y pues bueno, nosotros vamos a tener otro video, ¿verdad? Enfocándonos específicamente en este tema de los ovnis en relación con el Vaticano y pues bueno, todo lo demás. Mi hermano Gabriel, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por todas estas cosas que nos reveló. Gracias por el libro, por el trabajo que usted está haciendo. Yo creo que nos queda más que claro que estamos viviendo en los últimos días, que tenemos que estar preparados, que más que todo, ¿verdad? Nuestra relación personal con Dios es lo más importante, Amén. ¿verdad? Si el Papa continúa o no, si viene uno más conservador o uno muy parecido a él, igual Cristo viene pronto, ¿verdad? Yo creo que si viene uno más conservador, definitivamente, es decir, la cosa está prácticamente casi por cerrarse, ¿verdad? Pero si no, igual tenemos que estar preparados. Y yo creo que mi filosofía generalmente es ya sea que Jesús venga mañana o en 100 años, tenemos que vivir como si estuviéramos, como si Él viniera hoy, ¿verdad?
puede pasar algo, puede haber un accidente, podemos perder nuestras vidas, o Jesucristo puede venir muy pronto. Tenemos que estar preparados y el miedo no nos debería motivar, ¿verdad? Es realmente el deseo de ver a Jesús, el deseo de ayudar a otros a salvarse, eso es lo que más nos debería motivar. La Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor. Así que aunque todas estas cosas están pasando en el mundo, todas estas leyes ejecutivas y todos estos eventos proféticos, ¿verdad? Nosotros tenemos que asegurarnos de que Jesús está con nosotros, que su palabra es la única fuente, es la única salvaguardia, ¿verdad? Y que siempre y cuando sea el amor que nos inspire a obedecerlo, a honrarle, vamos a estar del lado seguro. ¿Algunas últimas palabras que tengan que decirle a las personas que están viendo el video? Muy cortito, lo siguiente. Vos Ujú, decías, el verdadero amor echa fuera el temor. Está escrito en ujú, la palabra de Dios. Entre más un hijo conoce a su papá y su mamá, si es un papá y una mamá amorosa, más confianza le va a tener. ujú, Entre más conozcamos a nuestro Padre Celestial, más tranquilidad vamos a tener, porque Él es el creador del universo. Él es el Todopoderoso. Entre más lo conozcamos a Él, ujú. no quiere decir que en algún momento no vamos a temblar, pero entre más lo conozcamos a Él, más seguridad vamos a tener para que el temor no nos domine. Ahí es donde tiene que estar nuestra seguridad, la centralidad de nuestra experiencia cristiana. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Iba a decir thank you very much, pero sí, muchas gracias. ¿Nos puede despedir en una oración? Sí, claro que sí. Ujú, Amante Padre que estás en los cielos, Señor, es un gozo estar aquí para hablar de estas cosas, no porque estas cosas son buenas o traen alegría por sí mismas, porque son noticias de cosas malas que están ocurriendo. La alegría de compartir esto es darnos cuenta en qué capítulo de la historia estamos, porque tu palabra dice que entre más cerca estemos del fin, más tú vas a tener que intervenir de manera más clara. Esa es la alegría. Y la alegría también es porque aunque no podemos ponerle ni día ni hora a esto, nos indica con más certeza que Jesús está cerca a venir. amén. Y que lo que tú has dicho, así como lo del pasado se cumplió, lo del futuro se tenía que cumplir y se está cumpliendo de una forma tan dramática. Ya no son pinceladas ni puntitos aquí y allá que hay que unirlos con cierta dificultad. Ahora, Señor, es de manera clara y contundente. Estamos Ujú, viviendo precisamente en esos tiempos. Ayúdanos a ser como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas con el aceite del Espíritu Santo. Ayúdanos a llegar con bien hasta el final. Y si hay algún hermano aquí, Señor, o hermana, que se siente confundido, triste, que necesita ayuda, consuélale, llega con la respuesta que necesita en su corazón. Tú no vas a abandonar a nadie que no crea que las circunstancias alrededor son más poderosas que tú. Satanás intenta desesperarnos con las circunstancias, pero las circunstancias no tienen nada que ver contigo. Desde el punto de vista de imposibilidad. Las circunstancias pueden ser aterradoras, pero a ti te encanta combatir contra los imposibles. Si tú derrotaste a todo un ejército como el ejército egipcio, al ejército de Sennacherib en una noche. Si mm, tú, Señor, has derrotado a tantos enemigos y los derrotarás, no importa cuál sea la circunstancia que nos rodee, si confiamos en ti, tú estás ahí para sacarnos. Ayúdanos a salir. Pon tus ángeles a nuestro alrededor y fortalece nuestra confianza en tu palabra y en el poder de la oración. Gracias ujú, por todo. Bendice a Esteban, a su familia, llénalos con tu Santo Espíritu, fortalécenos en su ministerio y quédate con ujú. nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Que el Señor los bendiga. Y para todos ustedes, nos vemos en el próximo video. Amén. Hasta luego. Amén.